buenos días. Un gusto y un privilegio compartir este encuentro. Se podría decir que una de las consecuencias de esta pandemia ha sido un impulso a la telemedicina. Digamos, podría pensarse que la telemedicina ha sido una de las ganadores posibles, si se puede hablar de ganadores en un contexto tan crítico. Vamos a compartir entonces este panel con los participantes, y me gustaría empezar con una pregunta para Gabriel y para Pablo, sobre cuál es la impresión sobre en qué medida las organizaciones de salud, los profesionales, los médicos mismos, se podría decir también los pacientes, estaban preparados de alguna manera para estas modalidades virtuales de atención. Bueno, buen día a todos los que nos están escuchando. Gracias a Forbes por la invitación y a participar en este panel tan destacado. Vas a tener que aclarar que Pablo le hace la pregunta, porque tenemos a dos en algún momento. Calculo que es a Pablo Utrera, me imagino. Realmente la pandemia nos puso ante dos temas muy importantes, casi de prepo, ¿no? Nos instaló, como decía antes Alex, el home office por un lado y la telemedicina por otro. Nosotros desde OSDE y todas las empresas que están en ACTRA es la asociación civil que nuclea a las entidades de salud. Quiero aclarar esto, somos entidades de salud, no entidades tecnológicas, que brindan telemedicina en todos sus aspectos. Pasa que ahora todo está centrado en la videoconsulta, la telemedicina es mucho más amplio. Realmente la telemedicina tiene barreras culturales muy importantes que la pandemia las aceleró y las derribó. Con los riesgos que eso también implica, porque tampoco uno tiene que asumir de que todo se pueda resolver por telemedicina. El rol del médico obviamente es irreemplazable, del médico, de cualquier profesional de la salud, y la presencialidad sigue siendo uno de los mecanismos más importantes y el fundamental para la atención médica. Lo que hizo la telemedicina y la videoconsulta es lograr darle más acceso, más ubicuidad a la atención de la salud para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Pero insisto, para que tengas una idea, nosotros teníamos un nivel de aceptación que estaba en el 16% en OSDE cuando nosotros ofrecíamos, en aquellos casos que consideramos por triaje que podía hacerse una videoconsulta, de la cantidad que ofrecíamos, solo el 16% la aceptaba, y la pandemia nos puso en el 88% de aceptación. También el temor a que entre una persona al domicilio y pueda ser agente de transmisión del virus, eso facilitó. Pero insisto, creo que después el tiempo pondrá las cosas en su justa medida. Bueno, de hecho, el diputado Jedin ya viene trabajando hace mucho para darle carácter regulatorio a esto, pero la principal barrera, llegando a tu pregunta, era si se quiere, la cultural, más que cualquier otra, ¿no? Creo que Pablo tendrá cosas para decir, Pablo Utrera. Pablo Utrera, entonces. Sí, buen día para todos. Suscribo totalmente lo que dice Gabriel. Pablo, aludido. ¿O sos vos, Pablo? ¿Cómo? No, me parece que sos vos. Es para Pablo Utrera primero, sí. Suscribo totalmente lo que decía Gabriel, en el sentido de que una de las principales barreras que tenemos en el mundo de la telemedicina tiene que ver con lo cultural, y que esta pandemia ha funcionado como un catalizador de alguna manera, y mucha gente que hasta hace poco tiempo no se planteaba meterse en el mundo de la telemedicina lo está haciendo. Y eso tiene su reflejo tanto del lado del paciente, como recién mencionaba Gabriel, como también lo ha tenido en parte de la comunidad médica. Creo que nosotros, como actores que impulsamos esta actividad, tenemos un trabajo muy importante que hacer en comunicar efectivamente cuál es la utilidad, cómo agrega valor la telemedicina, en qué momento debe ser utilizada, para qué cosas nos sirve, y totalmente de acuerdo con Gabriel en resaltar que siempre tenemos que pensar la telemedicina como un eslabón más de la cadena prestacional, de ninguna manera como algo que viene a reemplazar
la práctica médica tradicional, muy por el contrario, entendemos que viene a enriquecer. Volviendo un poquito a tu pregunta original de cómo estaba preparado los diferentes actores, yo creo que agarró a la mayor parte de los prestadores de salud no del todo preparados, y para eso juega en este tema de las barreras culturales y juega también, de alguna forma, por lo menos en el sector privado, el tema de los incentivos económicos. Un desafío grande que tenemos por delante es el de resolver cómo vamos a introducir, cómo vamos a financiar estas prestaciones sin que impacte la sostenibilidad del sistema y bueno, creo que hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Del otro lado, creo que las empresas de medicina prepaga más importantes estaban bastante más preparadas, por lo menos para responder a todo lo que tiene que ver con la consulta de demanda espontánea, y tenemos pendiente de alguna manera este tema de cómo llevarlo, cómo masificarlo para las consultas de seguimiento o con especialistas, ¿no? Muchas gracias. Vamos al otro Pablo. La teleasistencia, la telemedicina, no estaba prohibida, pero tampoco regulada. ¿Cuáles son los avances? ¿Cómo están funcionando los avances en términos de proyectos de ley y aprobación de normas que regulen la actividad? Nosotros dimos hace un poquito más de un mes media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto que de alguna manera ponía la teleasistencia como parte del ejercicio de la medicina, como una herramienta más, explícitamente. Definitivamente, como bien lo aclarás vos, no estaba prohibida, ni lo que no tenía era un marco regulatorio. Este proyecto en realidad es un proyecto que inició como un proyecto de prescripción digital, o sea, la posibilidad de habilitarle a los médicos la posibilidad de prescribir, que eso sí estaba prohibido, porque la ley decía que tenía que ser de puño y letra, y si bien la firma digital había venido a cambiar esto, había siempre alguna duda acerca de la validez de esto, así que eso, lo de la prescripción digital cambiamos. La ley del ejercicio de la medicina, la ley de farmacia, la ley de psicofármacos, y agregamos, en ese mismo momento, al tocar la ley de ejercicio de la medicina, se nos ocurrió que por la pandemia y por la necesidad evidente de que esto necesitaba un marco regulatorio, agregamos a la teleasistencia como una posibilidad y lo aclaramos que las autoridades de aplicación tenían que regular qué prácticas, bajo qué plataformas y siempre respetando de alguna manera las leyes previas, que son los derechos del paciente, la confidencialidad de los datos, y hicimos lo mismo con la ley de psicología. Básicamente eso, no es más que eso. Hoy está en el Senado, en la Comisión de Salud, tienen que sacar dictamen, y creemos que ahora con la ley de la donación de plasma y la campaña, eso va a activar un poco la comisión, y me parece que podremos tener respuestas la semana que viene o en el corto tiempo. Pablo, para entender los efectos de la pandemia, ¿esta ley imaginás que se podría haber dado media sanción en otra situación, en otro contexto, sin pandemia? Más allá de que es un tema que se venía charlando, discutiendo. El proyecto de prescripción digital nosotros lo presentamos el año anterior, no sabíamos que venía la pandemia. La verdad que sabíamos que había en ANMATI, en farmacias, algún ruido con el tema los sistemas de historias clínicas digital que han ido avanzando en muchas provincias, en muchos efectores, tenían en la parte de la prescripción una inconveniente que dificultaba ese desarrollo. Por supuesto que casi todos los países del mundo con sistemas de salud distintos, sistemas de salud de seguridad social, sistemas de salud privados, sistemas de salud exclusivamente públicos, todos han avanzado en esto. No estamos tampoco generando ninguna cosa tan diferente, pero parece mentira que uno cree que era una cosa relativamente sencilla, pero como toda cosa que tiene seguramente algún tema cultural, de resistencia, me parece que la pandemia ha sido un catalizador importante y que ha permitido, por lo menos, por un lado, poner los temas de cambio legislativos en salud en agenda, y por otro lado, que se tome con cierta
con cierta vocación el tema de cambiar algunas normativas en salud. Me parece que eso, más un Ministerio de Salud actual, activo, con una mirada coincidente, me parece que estas son las cosas que han permitido que hayamos avanzado. Excelente. Daniel, me interesaba consultarte sobre el tema de las aplicaciones de la tecnología en situaciones de emergencia y en particular, si nos podés contar un poquito sobre cuál fue la participación que tuvo tu empresa, Vaya, durante el brote en Wuhan, cuando recién empezábamos a conocer que ahí estaba pasando algo raro, pero no imaginábamos que se iba a extender tanto por todo el mundo. Bien, a ver, Matías, a ver cómo lo puedo expresar. La tecnología siempre acompañó a los sistemas de emergencia, sobre todo en lo que es la atención crítica, riesgo de vida. Como compañía siempre hemos sido proveedores de sistemas de misión crítica, ¿no? Para atención de emergencias, y el despacho inmediato de algún tipo de ambulancia para servicios de alta complejidad, ¿no? Y tenemos, varios casos con el SAM, emergencias, acudir diferentes empresas en el país que utilizan eso. Y siempre estuvo desde el lado de la resiliencia para poder comunicarse con el paciente, ¿no? Gabriel comentó que se aceleró el uso de la teleconsulta. Una de las cosas que nosotros vimos como compañía es que muchas aplicaciones que se utilizaban en el mundo corporativo, que ya estábamos adaptados a tener este tipo de sesiones como videoconferencias y compartir datos de alguna manera, pudieron ser aplicadas en esto. Lo bueno de esta pandemia agarró a la tecnología preparada para poder solucionar. Si bien muchas compañías de medicina no estaban preparadas, como dijo Pablo Utrera, sí pudieron tener el acceso, porque la tecnología ya está preparada. Diferente hubiera sido si la tecnología no hubiera estado preparada y habría que desarrollar, ¿no? No podríamos habernos adaptado tan rápido, en 2 meses, 1 mes, o levantar, como acabas de comentar, un centro de alta complejidad de atención como fue en Wuhan. Nosotros como Avaya esto lo empezamos a ver en diciembre, ¿sí? Y empezamos a prepararnos e incluso a hablar con nuestros clientes acá en Argentina sobre ese tema. En Wuhan lo que hicimos fue montar un hospital tecnológico, ¿sí? Desde lo que es el centro de atención de llamado a la escalabilidad de video, ¿no? Poder armar unidades estancas en donde tengas a un paciente conectado por video y conectado esos equipos a bombas de presión, electrocardiogramas, que lo estén monitoreando y un médico esté del otro lado revisando eso. En una consulta sincrónica y una consulta asincrónica, ¿no? Si tenía que llamar a un especialista sobre algún tema que estuviera en otra región y compartir lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿sí? Compartir la sesión con el paciente que estaban controlando, ¿sí? Y tomando acciones. Si decidían hacer un laboratorio, si decidían aplicarle un medicamento, el compartir datos. ¿Qué nos dimos cuenta? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que al llevarlo a la parte de telemedicina, y como decía el diputado Sheldon, lo complejo acá es cómo administrar esa información, porque cuando vos llevas hay seguridad de datos personales. Entonces, no es tan diferente que al tema de la regulación bancaria, el tema de los datos privados, ¿no? Entonces, las mismas tecnologías que se pueden aplicar para la normativa de seguridad bancaria pueden ser aplicadas en este ambiente. La encripción de la información cuando tenés una teleconsulta entre un médico y un paciente que, por ejemplo, está
haciendo una atención espontánea, está pidiendo una atención espontánea. Y en Wuhan, y acá, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, nos hemos dado cuenta que existen 3 casos en este momento, ¿sí? No solo el de atención espontánea, sino tenemos la atención programada para hablar con nuestros médicos de cabecera, o la atención a demanda, que es lo que sucedió. Yo diferencio la atención a demanda de la atención espontánea en lo que cuando vamos a una guardia o sacamos un turno. Entonces, hoy sobre todo los que vienen con algún tipo de tratamiento, necesitan hacer una atención a demanda. Entonces, se empieza a trabajar ese otro punto de decir, bueno, ¿dónde está el turno? ¿Con qué especialista? ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo tratarlo? Hablando de atención por turno, de Silvia, me interesaba mucho conocer, vos liderás una organización de pacientes con una enfermedad crónica, que supongo que tienen que hacerse controles regulares, y uno de los aspectos que generó esta pandemia también es una caída, digamos, en la búsqueda o en la consulta con los médicos por el tema de los confinamientos, el temor a los contagios. ¿Pudieron resolver parte de estas necesidades o demandas de los pacientes a través de herramientas de teleasistencia? ¿Cuál ha sido un poco la experiencia de ustedes? Bueno, gracias Matías, gracias también por esta invitación y por incluir a las organizaciones de pacientes dentro del tema de la salud, que creo que es importante el feedback que les podemos dar, ¿no? Nosotros en AEPSO trabajábamos mucho con tecnología. A mí me gustaría meter todo esto dentro de lo que significa la tecnología y lo que significan las telecomunicaciones hoy. Entonces nosotros teníamos un problema en el diagnóstico y en la forma de tratar la psoriasis en aquellos médicos que no tenían experiencia. Entonces, después de 12 años, hicimos una especie de cartilla médica online que va desde el lugar más lejano del norte hasta el más lejano del sur, y pusimos en esa cartilla online todos los médicos que conocían de psoriasis, que tenían experiencia en psoriasis, más su teléfono y sus días de atención. Entonces la gente, si estaba en Oberá, si estaba en Río Gallegos, entra a Google, la geolocaliza, encuentra a su médico inmediatamente y de ahí pide un turno. Otra cosa que nosotros usamos que nos dio muchísimo éxito también fue cuando hacíamos los que llamamos los screenings para poder ayudar a los enfermos y llevarlos a un médico que realmente entienda de psoriasis, sobre todo en la artritis, para hacer un diagnóstico precoz. Entonces comenzamos a hacer, y yo me acuerdo que esto ya hace como 4 o 5 años, empezamos, los médicos donaban sus turnos, un dermatólogo, un reumatólogo, juntos, atendían al paciente, y la gente sacaba turno por internet. Y yo en un momento dije, no sé si esto va a caminar, que fue un éxito impresionante. Yo creo que de alguna manera creemos que la gente está menos preparada de lo que está. Y después, bueno, llegó la pandemia. Al principio fue realmente terror para los enfermos crónicos, literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos estaban primero algunos por confundir un poco lo que es una enfermedad autoinmune con un problema inmunológico, en el sentido de estar deprimidos por alguna droga que estaban tomando. Entonces ahí fue un terror muy grande, y realmente esta red maravillosa que armamos fue fantástica, porque comenzamos permanentemente a llevar la información a los pacientes, y esto fue bajando un poco. Enseguida las sociedades médicas, que tardaron un poco más que nosotros, dijeron no corten los tratamientos, sigan con los tratamientos. Dependía de cada paciente cuál era la decisión que tomaba el médico, si continuaba o no con ese inmunosupresor. Así que, y esto nos fue llevando a lo que después fue la telemedicina, que en realidad es algo de lo que yo no sé, pero lo que sí sé es que para nosotros es definitivamente una solución. O sea, para las personas que tienen psoriasis, o sea, para los enfermos crónicos, saber que uno puede inmediatamente, además lo viví personalmente, o sea, yo tuve un brote muy importante durante esta pandemia,
Llamé a mi dermatólogo y me dice, y empecé, vamos así, voy así, anda con esto, ponete lo otro. Entonces, de a poco fuimos llevando hasta que yo hoy prácticamente, en estos 4 meses del brote que tenía, prácticamente no tengo nada. Y todo fue a través de la telemedicina. Y así ocurrió con un montón de pacientes. Creo que estamos viendo nada más que la punta del iceberg de lo que puede ser. Creo que esto puede ser realmente maravilloso. Creo que el cambio cultural es un cambio, la verdad que tenemos que pensar un poco en el cambio de mentalidad. Y yo lo que me estoy preguntando todos los días es, ¿cuán privados son nuestros datos hoy? Yo no sé qué hay privado. Probablemente lo único, por ejemplo, el Estado conoce absolutamente todos mis datos. No hay un dato que no conozca. El único que me importaría que no supieran sería mi clave para entrar al banco, a mi cuenta bancaria. El resto creo que lo saben todo, absolutamente todo. Entonces me da la sensación de que este cambio de mentalidad que tenemos que tener incluye la privacidad. Creo que la privacidad del sentido que teníamos antes al sentido que es ahora, algo tiene que cambiar. No sé todavía dónde está el cambio, no sé dónde tiene que estar este tema de los datos, pero tengo la sensación de que la privacidad como la entendíamos ya no existe más, que es uno de los temas que tenemos que pensar de otra manera y probablemente con la anuencia siempre del paciente. Pero yo tengo la sensación de que el paciente tiene mucho menos prurito en que se conozcan muchas cosas de él. Y lo hablábamos una vez con Pablo. ¿Te acuerdas, Pablo, que yo decía que nosotros que somos los dueños de nuestra historia clínica teníamos que tener la historia clínica nosotros los pacientes en el celular? Y no importa donde yo esté, voy a un médico, sea en Santa Cruz o sea en Salta o en Tucumán, y le digo, acá tiene mi historia clínica. Entonces, nada, yo creo que realmente la telemedicina, estamos viendo la punta del iceberg de algo que va a ser absolutamente excelente, sin quitar, obviamente, todo el resto de las formas de atender a un paciente, ¿no? Muchas gracias. Tenía algo para Gabriel y Pablo, pero antes para uno de los Pablos, Utrera. Pero para el diputado Daniel, Pablo, creo que había levantado la mano, ¿puede ser? Sí. Sí, perdón. Era para comentar algo que decía Silvia con respecto a la privacidad de los datos, ¿no? Y calculo, estimo que es una de las cosas que está en diputados viéndose. Hay normas, hay leyes en otros países. Uno de los países que más avanzados están en el tema de la teleconsulta, telemedicina, es Estados Unidos, Canadá. Hay una serie de normas que se llaman IPA, ¿sí? En donde esas normas lo que controlan es casualmente lo que a vos te da miedo. Cuando vos subís a un sistema o integrás diferentes sistemas para tener tu historia clínica y estás a través de un medio digital, no puede ser hackeado y no puede ser descubierto por otro. O sea, la tecnología tiene sistemas de inscripción en los cuales no podés desarmar esa transacción sincrónica que tenés con el doctor que te va a estar atendiendo, ¿sí? Okay. Entonces, y eso, o sea, como compañía de tecnología nosotros lo ofrecemos en sí y en la integración a sistemas como un sistema de GIS que puede tener una empresa de medicina, encriptarlo hasta el final. No todos pueden hacer eso, ¿sí? Porque si yo hago una comunicación WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp no te lo puede no estar encriptándolo, pero cuando vos diseñás y armás un sistema de teleconsulta y lo integrás a uno de telemedicina, eso puede ser encriptado de punta a punta y no puedes. Pero obviamente cuando la ley salga, eso va a estar y va a describir cómo tiene que estar regulado, y las compañías de tecnología que querramos ser proveedores de este tipo de soluciones, vamos a tener que cumplir con ese tema de seguridad de datos. Gracias, Daniel. Diputado Pablo Schettling, ¿cuál fue la preocupación de la
privacidad a la hora de redactar y trabajar y discutir este proyecto de ley? Por supuesto que en estos temas siempre surge, ¿no?, el pedido y el miedo que expresó claramente Silvia, y que en definitiva, por un lado está la voluntad de poder llevar nuestros datos a todos lados, por otro lado está este temor permanente del gran hermano, de que todos nos están mirando, de que todo se nos está filmando, que algo de verdad hay y algo también de miedo a esta situación existe. La verdad es que siempre le pedimos a los sistemas electrónicos, digitales y mucho más de lo que le pedimos a lo que nos pasa en la realidad, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a consultas en papel y por ahí la sensación es que, inclusive en las prescripciones o a los medicamentos que recibíamos, y solemos preocuparnos más ahora porque es digital de lo que lo hacíamos cuando la historia clínica quedaba arrumada en un depósito y cualquiera podía haber tenido acceso también a la historia clínica, era como que era menos probable. Hoy la masividad que permitiría el sistema electrónico nos da un temor mayor. La ley, en general las leyes, lo que estamos intentando hacer, porque esto es la técnica legislativa más moderna, es ser muy poco reglamentarista en la ley. Nosotros creemos, las leyes son elementos muy difíciles de cambiar. Fíjense, nosotros para una modificación de un artículo de la ley de firma digital que impidió que la prescripción sea electrónica en la Argentina por 17 años, nos llevó 17 años poder derogar un artículo que decía que las prescripciones no podían, o sea, no estaban incluidas en la posibilidad de firma digital. Entonces, realmente es muy complicado cambiar leyes. Entonces, las leyes tienen que dar la idea general. Nosotros, por supuesto, que la ley expresa que la confidencialidad de datos, que forma parte de otra ley, que los derechos del paciente, que forman parte de otra ley, deben ser sostenidos, y será la reglamentación y la instrumentación de las autoridades de aplicación quienes definan qué sistema de encriptación, qué plataforma será la que se deba usar, respetando o debiendo respetar los derechos que el paciente y todos tenemos sobre nuestra intimidad, pero vuelvo a insistir, hay como una idea de más miedo al sistema electrónico, porque hoy, por supuesto, las redes han hecho esto, ¿no?, que tengamos la sensación de que los datos se diseminan y después no hay manera de pararlos, y es cierto. Y me parece que hay una enorme responsabilidad en estos sistemas de darle esa garantía, porque muchos de estos datos no tienen por qué ser de público conocimiento. Excelente. Gabriel, hablando de miedos, también está el miedo de los médicos en el sentido de que la telemedicina afecte la calidad de la relación médico-paciente o banalice la consulta médica, o que haya determinado tipo de consulta o diagnóstico que no se puede terminar de resolver por esa vía porque implicaría la necesidad de auscultar o tener algún tipo de interacción física personal con los pacientes. En ese sentido, creo que habías planteado esta idea de que es una modalidad complementaria con la vía presencial, pero también me gustaría preguntarte si ya tienen algunas encuestas de satisfacción entre profesionales y entre pacientes que hayan utilizado estas herramientas de consulta. Bien. A ver cómo orientamos un poco la pregunta, de las múltiples preguntas que me acabas de hacer. Yo en este momento, no sé si me están escuchando bien. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, Gabriel, sí, escuchamos bien. Escuchamos bien. No, sí, perfecto. Yo tengo la imagen congelada, por eso. Bueno, lo primero que quiero decir es que habíamos dicho, lo dije en la primera entrada, lo dijo Silvia, lo dijo el diputado Jedling, el tema del miedo que tiene que ver con el cambio cultural y el miedo al cambio. Esto es algo inherente al ser humano. Porque tenemos miedo de enfrentar una cámara y tener que no se resuelva la consulta médica, cosa que es entendible y es lícito que eso ocurra, pero ya superamos hace muchos años el miedo de
que ingrese un médico que no le pedimos ni quién es, ni el nombre, ni la matrícula, a atender en nuestro domicilio una persona que jamás vimos antes y que jamás volveremos a ver, y ese miedo ya se perdió. O el miedo a la prescripción electrónica, cuando hoy cualquier persona puede hacer un sello en una librería y empezar a hacer recetas. O sea, hay miedos que están superados desde el punto de vista cultural y hay miedos que por superar que tienen que ver con esto. Me parece mucho más importante, insisto, superar la barrera cultural. El miedo a la no resolución de la videoconsulta es válido en tanto y en cuanto el profesional no conozca cuáles son sus límites. Pero eso ocurre en toda especialidad médica. Cuando un médico generalista no reconoce cuál es el límite y tiene que pedir una nueva opinión o una derivación a un médico especialista, también es un límite que ese médico debe conocer. Cuando un médico clínico, el paciente entra en el terreno quirúrgico, tiene que saber derivarlo al cirujano en el momento preciso. Y el cirujano, cuando hace una cirugía videolaparoscópica, por ejemplo, y tiene que convertirla en una cirugía a cielo abierto, también tiene que saber en qué momento hacerlo. Respecto de la videoconsulta, hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que pueden empezarse a hacer y continuarse de manera presencial, o viceversa, hay consultas que empiezan de manera presencial y pueden continuar de manera virtual, como la que explicaba Silvia hace un rato. Hay que entender que esto es una tríada en el cual está el profesional, por un lado, más importante de todos los elementos, el profesional que le pone ciencia y arte a esta forma de trabajar, la herramienta, que es la que le da la tecnología, y por último el proceso, que es el que determina las buenas prácticas, en el cual tiene que estar inmerso en las reglas de la bioética, donde se sepa cuáles son los límites de cada una de las tecnologías y cuál es el alcance real de cada una. O sea que ese temor, insisto, creo que se va a vencer con el tiempo. Y lo otro que quería agregar es un poco siguiendo lo que decía el diputado, es que es importante que la ley sea una ley marco, porque si vamos al detalle de la ley, de cómo resolver cada uno de los detalles, es muy probable que en poco tiempo la ley sea ya anticuada. Tenemos una ley de ejercicio profesional que es del año 67, o sea, tiene más de 50 años. Entonces es imposible que esa ley hablara de prescripción electrónica y videoconsulta. Así que me parece que estamos en el camino, la pandemia nos ayudó y me parece que lo último que me preguntabas, Alex, es, Matías, es la aceptación. Nosotros tenemos un nivel de satisfacción con nuestras encuestas superior al 98% en los usuarios y tenemos, no estamos encuestando a los prestadores, pero sí a partir de la pandemia, tanto médicos como psicólogos han pedido, les diría que en su mayoría, la autorización para realizar su trabajo a través de esta modalidad. Así que eso habla a las claras de la aceptación que tiene y la aceptación creciente que va teniendo esto. No sé si se escuchó bien. Excelente, se escuchó perfecto. Estamos ya cerrando, se nos fue volando el tiempo. Pablo, tenemos 5 minutos. Pablo Utrera. En términos generales, ¿vos tenés alguna impresión de qué proporción de las consultas se pueden resolver por videoconsulta y cuántas requerirían en realidad una atención presencial? ¿Tenés una mirada o un análisis sobre eso? Mira, te puedo responder primero en términos de estándares internacionales. Siempre que haya un buen triage hecho y se haya clasificado apropiadamente el tipo de consulta que se va a tratar de resolver, en líneas generales, entre el 70 y el 80% de los casos no necesitan una consulta presencial inmediata. Sí, necesariamente tiene que haber una continuidad en lo asistencial, pero no en lo inmediato. Otra pregunta que siempre me plantean, o muchas veces nos plantean, bastante relacionada a esta, es si hay especialidades en las que no aplica la telemedicina, o si hay especialidades en las que aplica más. Y yo lo relaciono bastante con esto que me preguntabas de cuántas consultas se pueden resolver por acá.
nosotros siempre decimos que esto no es tanto un tema de qué especialidad, sino que es un tema de oportunidad, ¿no? Cada profesional le encuentra en función de su especialidad e inclusive de la forma de trabajo que cada profesional tiene, en qué momento del tratamiento con el paciente suma, agrega valor hacer una teleconsulta, una videoconsulta, ¿no? Muchísimas gracias. Un minutito más para terminar. Silvia, te atendiste por esta modalidad de telemedicina en el contexto de la pandemia. Cuando se acabe el confinamiento, cuando estemos liberados para poder ir a ver al médico, ¿vas a pensar, ¿por qué no sigo con esta modalidad? ¿O extrañas esa vía de contacto presencial que tenías antes? Definitivamente me quedo con esta modalidad, pero no solamente en esto, en una terapia psicológica, hasta con mi profesor de gimnasia lo pensé. Dije, bueno, no necesito que venga más a casa. De verdad creo que obviamente nada es nunca para todo, pero es una herramienta maravillosa para los pacientes. Y creo que si se acomoda todo dentro de un marco legal, donde el médico recibe su pago como lo tiene que recibir y donde el paciente recibe la atención que necesita, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo estrés, y creo que probablemente las cosas que tengan que ir hacia un lugar van a ir, pero las que no tengan que ir, no va a ser necesario que lo hagan. Y hay un tema que creo que va a ser realmente maravilloso, que va a tener que ver con la adherencia a los tratamientos de los enfermos. Creo que la telemedicina, que es un tema que realmente creo que es un gasto enorme en salud, el tema de comprar un determinado medicamento y después dejarlo de usar al poquito tiempo, etcétera, creo que también ahí va a haber un ahorro enorme. Así que de verdad creo que estamos viendo la punta del iceberg, no solamente en la Argentina, que podíamos habernos dado cuenta antes de cuánta ayuda es la telemedicina, sino en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Silvia. Y un minuto solamente para Pablo Schedling. ¿Cuándo imaginan que va a tener la sanción del Senado esta ley? ¿Hay algún plazo, alguna estimación? Mira, nosotros creíamos que ya la iba a tener. La verdad es que estamos un poquito demorados. Los asesores de senadores le dieron ok. Necesitamos dictamen de comisión. 7 días después habría una sesión y en teoría no hay acompañamiento de todos los bloques. O sea que en realidad ojalá te pudiera decir la semana que viene. Yo entiendo que igual no estamos perdiendo el tiempo. El Ministerio de Salud de Nación y los ministerios jurisdiccionales en el CONFESA que participo están trabajando ya en la reglamentación. O sea, sabemos el texto de la ley, sabemos para dónde va, no tenemos por qué estar esperando las firmas definitivamente. Obviamente hay que esperar que sea ley, pero no se está perdiendo el tiempo, así que me parece que vamos a tener una ley seguramente en el corto plazo. Muchísimas gracias. Perdón, Gabriel quería decir algo, pero ya me están cerrando. Sí, adelante. 10 segundos nada más. Le tengo que hacer una mínima corrección a mi amiga Silvia Fernández Barrio. Las videoconsultas no elige el paciente si se pueden hacer o no. El paciente acepta hacerlas cuando el médico decide si puede realizarse. Yo sé que quiso decir eso también, pero digo como para quedar claro. Gracias, Gabriel. No es una modalidad que elige el paciente. Tiene que definir el profesional si es factible o no de ser realizada por este canal, y el paciente sí acepta, le queda el derecho a aceptar o no. Eso quería agregar nomás. Gracias. Bien. Y la última pregunta para Daniel, y agradeciéndoles a todos los panelistas. Ya empieza el 1 a 1 de Alex Milberg con Adolfo Rubinstein. Daniel, ¿cómo imaginás de ahora en más la expansión? ¿Cómo imaginás el crecimiento de estas prácticas, de estas modalidades, que imagino que en muchos casos ya no va a haber marcha atrás? Todo lo que se avanzó ya quedó. Efectivamente, lo que, como están diciendo, lo que está es una nueva forma que podemos acceder a cómo podemos llegar a tener teleconsultas. Gabriel lo explicó muy bien.
nosotros como pacientes vamos a aceptar si es factible hacer la teleconsulta o no. La realidad, el gran desafío que tienen todas las empresas de salud para esto es el manejo del gran volumen de llamadas que pueden llegar a tener, ¿sí? Okay. Estamos hablando y hablamos de estadística del 70 al 80% de utilización. Bueno, para eso se necesitan plataformas muy preparadas y resilientes para hacer esta atención. Pues imagínate que en el medio de una teleconsulta se caiga la comunicación y no pueda volver a conectarse. Eso es crítico y necesita ser tratado con tecnología que pueda manejar ese nivel de procesamiento. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Daniel Sachs, Gabriel Barbagallo, Pablo Jedlin, Pablo Utrera y Silvia Fernández Barrio. Excelentes aportes y vamos a dejarlo entonces a Alex Milberg para su 1 a 1 con Adolfo Rubinstein y bueno, muy buen día y muchísimas gracias. Gracias.